¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te contaron ni te contarán. Lo que otros no te mostraron ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que sepas realmente lo que pasa en la República Argentina en estos tiempos de blindaje mediático para el gobierno nacional. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Domingo Negro, porque en ese hashtag, en ese Domingo Negro, estamos englobando lo que fue ayer el mayor papelón, tal vez, de la era Macri. La Argentina sin luz y sin explicaciones oficiales. La Argentina sin luz y sin respuestas del gobierno que tiene, según ellos, el mejor equipo de los últimos 50 años, pero que no han sido capaces de dar una respuesta concreta al histórico apagón que ayer dejó a 50 millones de usuarios sin luz. Y hay que agradecer, porque ahí se nota realmente lo que muchas veces se dice, que Dios es argentino. Que fue un domingo a las 7 de la mañana y que no fue un día de semana. Hubiera originado un caos y tal vez una catástrofe impredecible en la Argentina. Y Domingo Negro para el gobierno de Mauricio Macri. 4 elecciones donde el peronismo pasó por arriba a los otros postulantes. 4 elecciones donde ya ni el gobierno ni los medios oficialistas pueden decir que no tienen nada que ver con una ola a nivel nacional que está haciendo elección tras elección perder votos a Cambiemos. Porque este es el dato que nadie apunta. Elección tras elección, Cambiemos en las provincias donde hubo elección pierde votos. La última fue Santa Fe, donde la pérdida de votos fue estrepitosa, donde el candidato de Cambiemos, apañado, apadrinado por Carrió y Macri, salió tercero, donde los radicales vuelven a perder una ciudad importante, Santa Fe, marcando la debacle electoral del radicalismo como partido histórico y de poder en la Argentina. Por eso tenemos este Domingo Negro, porque realmente usted se pone a pensar, fue un domingo negro para los argentinos, que querían celebrar el Día del Padre como pudieran, pero son celebraciones caras a los sentimientos de los argentinos. Sin embargo, muchos tuvieron que suspender el festejo, en la celebración. Comercios que ayer trataban de sacar un manguito más en esta época de recesión, que vieron cómo las cosas pasaban de largo, producto a esta inoperancia que aún no tiene explicaciones del gobierno nacional. Y el Domingo Negro electoral, porque mire, vamos a hoy analizar como lo hacemos siempre, pero tal vez Santa Fe representa el triunfo del peronismo. Santa Fe, que ha sido una provincia históricamente peronista, gobernada en los últimos 12 años por el socialismo, producto de errores del peronismo cuando estuvo en el gobierno. Pero Santa Fe está marcando el punto del retorno del peronismo, porque muchos que votaron, por ejemplo, en el 2015 al PRO, volvieron al cauce natural del peronismo. Y otro dato, la unidad. Para aquellos fundamentalistas que siguen denostando la unidad, 14 partidos, 14 sectores del peronismo fueron unidos en Santa Fe. El Frente Renovador de Massa, para los fundamentalistas que denostan a Massa. Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner y el peronismo histórico
marcharon en torno a la candidatura de Perotti, del senador Perotti. Y hay que destacar la actitud política de María Eugenia Bielsa, que fue a las PASO, perdió, pero que al otro día se sumó a la campaña de Perotti y sumó, sin lugar a dudas, a este triunfo histórico del peronismo en Santa Fe. Y estuvo ahí, a pocos votos, después de 40 años de casi volver a ganar la ciudad de Rosario, que por algunos votos se mantiene socialista. Entonces, Santa Fe está marcando el punto del retorno del peronismo al poder. Ya el gobierno, con ese análisis infantil junto a los medios oficialistas, decir no, solamente ganan los oficialismos provinciales. ¿Qué van a decir? ¿Que los peronistas que votaron ayer a Perotti van a elegir a Macri en octubre? ¿Que los peronistas que votaron a Alberto Rodríguez Sá, el primer gobernador que se animó a hablar cuando Schiaretti decía el 2019 hay que dejarlo pasar porque va a ser de Cambiemos, y Alberto Rodríguez Sá plantó el eslogan hay 2019? Esos que votaron ayer a Alberto Rodríguez Sá van a ir a votar a Macri en octubre. Lo que tanto denostan de los medios oficialistas, los candidatos que ellos denominan K, Gustavo Melella en Tierra del Fuego, que le ganó al oficialismo, a Roxana Bertone, van a ir a votar a Macri. Los electores de Gildo Infran, que sacaron más del 70%, van a votar en Macri en octubre. Entonces, está marcando el punto de retorno del peronismo al poder. Pero claro, nadie ganó nada todavía. Que no se equivoquen aquellos que están con ánimo triunfalista, porque está demostrado a cada instante que el poder político, mediático y judicial de la Argentina puede inventar o puede hacer de las suyas para retener el poder. Fíjese, ¿qué hubiera pasado en otras circunstancias frente al apagón histórico de ayer? Un gobierno que tarda 8 horas en dar respuestas y cuando el secretario de Energía se sienta dice no sabemos lo que pasó. El peor secretario de Energía de la Argentina de los últimos tiempos, porque ni siquiera sabe de energía. De lo único que sabe Gustavo Lopetegui es de la planicita del Excel, de a ver cómo ajusta más, de cómo sube cada vez más las tarifas, o tal vez de los negocios. De eso sí saben mucho. Ahora, de dar respuesta frente a un apagón histórico e inédito en la historia de Argentina y del Mercosur, esa te la debo, dijera Marquitos Peña. Y para marcar este punto de domingo negro por el apagón y por los triunfos del peronismo en las provincias, para aquellos que anoche se esforzaban de encontrar algún rasgo amarillo en el ADN de Perotti, fíjense cómo anoche celebró Perotti junto a su vicegobernadora y la gente. Vamos a volver, cantaban los simpatizantes de Perotti, y Perotti en el escenario junto a su compañera de fórmula interpretaban Vamos a volver. Y el próximo jueves, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estará en Rosario presentando su libro Sinceramente, pero también acoplándose a esta campaña que ya se ha iniciado por parte del Frente de Todos y de la recuperación de poder del peronismo en Santa Fe y en las otras provincias que retiene el poder. Ya vamos a ocuparnos enseguidita del mapa electoral de la Argentina. Vamos a actualizar a esta hora muchos argentinos que aún siguen sin luz, que siguen padeciendo. Aquí está
el mapa del ENRE, todos los puntos azules y los puntos rojos son usuarios sin luz o con muy baja tensión. Mire, en la provincia de Buenos Aires, Lanús Este, Villa Celina, Isidro Casanova, Villa Lynch, General San Martín, Florida, aquí el barrio de San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, zonas de La Boca, Avellaneda, Sarandí, Gerli y muchos, mire, muchos puntos azules a lo largo de la capital federal y del conurbano. Más de 20.000 usuarios en estos momentos aún sin luz. Más de 20.000 usuarios aún sin luz. Y como yo siempre digo, como nos gusta recibir a los que saben y a los que pueden expresarse con conocimiento de causa, esta noche está nuestro colega Nico Gandini, que es experto, uno de los que más sabe desde el periodismo en el tema energético. Nico, buenas noches. Nato, un placer estar acá, como siempre, ¿eh? Gracias, Nico. ¿Alguna explicación oficial a esta hora por parte del gobierno de lo que pasó ayer? Todavía ninguna explicación oficial. Lo que dice el gobierno es que acepta que se cayó una línea de alta tensión o dos líneas en 10 segundos, en un lapso de 10 segundos, desde Yacyretá. ¿Cuál es la pregunta que se hacen algunos técnicos del área de energía? Es, con relación a todo este ajuste, cuidar el mango, cuidar el peso, reducir subsidios que está llevando adelante no solo el área de energía, sino también toda el área de economía del gobierno, ¿hasta dónde se podrían haber relajado o flexibilizado los criterios de seguridad de operación del sistema eléctrico? ¿Hay un link entre una cosa y otra? Ahora, si querés, en un rato lo vemos. Bien, Nico, enseguidita con todas las explicaciones. Y también estaremos hablando con Fernando Alonso de las inversiones y de lo que ha pasado en estos 3 años y medio. Pero, pese a la lluvia que sigue cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires y el frío, hay gente en la calle protestando por la falta de luz. Está nuestro colega Cristian Minich en Almagro. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. En Bulnes y Perón estamos trabajando exactamente el barrio de Almagro. Protesta bajo la lluvia de los vecinos que están desde ayer a las 7 de la mañana sin servicio de luz. Señora, ¿cómo están atravesando esta situación? Desde ayer a las 7 de la mañana, corte y seguimos. Nuestro edificio de gente grande, con chicos. Llamamos a Edesur, no hay respuesta. Nos pone el contestador. Bueno, vino una cuadrilla, me están diciendo los chicos que están trabajando ahora, en este momento. Nos están pidiendo que nos corramos porque puede haber una explosión. Y ustedes que están desde más temprano también. Y estamos todos así turnándonos en grupos de guardia de vecinos, a ver si lo pueden solucionar. Los que tienen agua, ahora fuimos a calentar agua porque nuestro edificio tiene la particularidad que es todo eléctrico. No tenemos gas, es todo eléctrico el edificio, con electricidad, y bueno, no tenemos ni agua para calentar ni para tomar un mate como quien dice, pero bueno, verdaderamente estamos indignados y a ver qué, esperando. A ver, ahí está volviendo la luz en estos momentos, Gustavo. Ahí está el aplauso de los vecinos. ¡Vamos los vecinos de Almagro! Bueno, después de muchas horas, ¿no? Desde ayer a las 7 de la mañana. 7 de la mañana y esperando, y bueno, con toda la familia que nos apoya, que nos prestan lo que tenemos posibilidad. Gracias por cubrir, Pero gracias. Bien, ahí está, acaba de volver la luz en este momento, una buena noticia. Qué felicidad, para los Cristian. vecinos. Qué felicidad a esa gente que de ayer a las 7 de la mañana estaba padeciendo. Realmente nos alegramos y le mandamos un abrazo solidario a los miles de usuarios que a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque atención que hay ciudades del sur que todavía no han recuperado la energía. No nos olvidemos, muchas veces nos fijamos aquí en Capital Federal o en el conurbano, pero en el interior del país todavía hay muchas ciudades que no han recuperado la luz, producto de este apagón histórico que el gobierno aún no tiene respuesta. El mejor equipo de los últimos 50 años sin respuestas para este hecho inédito, histórico en la Argentina y en el Mercosur. Pero ¿sabe qué? Dice que dentro de 15 días nos van a dar una respuesta. ¿Sabe qué? No les creo nada, porque van a ser la gran aguad. Así como el ministro de Defensa le echó la culpa
a los submarinistas del hundimiento del general del crucero del submarino San Juan, son capaces de inventar o de echarle la culpa a cualquiera, porque lamentablemente es un gobierno que le cuesta admitir las responsabilidades producto de la función de gobierno. Lo vivimos con el submarino San Juan, lamentablemente, cuando Aguad terminó echándole la culpa a los submarinistas del hundimiento. Y ahora en estos tiempos del siglo XXI nos dicen que hay que esperar 15 días para que nos den unas respuestas. Para la planilla del Excel y los ajustes son muy eficientes. A la hora de la respuesta, te la debo. Vamos al domingo electoral, otro domingo negro para el gobierno. Santa Fe, el peronismo, recuperó el poder después de 12 años de socialismo en el gobierno. Omar Perotti, 40,51. Antonio Bonfatti, exgobernador del Frente Progresista, 36,33. José Corral, el representante de Macri y de Lilita Carrió en Santa Fe, 18,95. Y perdió como radical la ciudad de Santa Fe. Santa Fe volvió a ser peronista. Anoche me contaba uno de los encuestadores que más ha recorrido en estos últimos 12 años encuestando para el socialismo, la provincia de Santa Fe, que ayer a las 8 de la noche me dijo, ganó Perotti por más de 3 puntos y se cumplió. En Santa Fe, ese encuestador está midiendo para la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, 41% de intención de voto, Macri 23% y Roberto Labaña entre 13 y 14% en la provincia de Santa Fe. Perotti, esto decía anoche. Agradecer a todos y a cada uno de los que en el día de hoy, un día muy particular, un día donde ocurrió algo de esas cosas que no espera nadie, puso la mejor disposición para comenzar un acto electoral. Cada mujer, cada hombre que estuvo al frente y con la responsabilidad de estar allí, en una mesa, lo hizo, puso en marcha un comicio que transcurrió con total tranquilidad después de eso, despejando preocupaciones y poniendo cada uno lo mejor de sí. Quiero a cada uno de ellos decirle muchísimas gracias junto a cada uno de los fiscales que estuvieron haciendo la tarea para todos los partidos. Bien, así Omar Perotti ganaba en la provincia de Santa Fe, que vuelve a ser peronista. En la provincia de Formosa, 7º mandato para Gildo Infran, que ganó con una de las mayores marcas de la Argentina hasta este momento, 70,66, representando al Frente para la Victoria. Adrián Bogado, de la oposición, 28,8. Y esto decía anoche Gildo Infran. Estamos muy contentos por todos los resultados que estábamos observando a través de los medios nacionales. La victoria del peronismo en Santa Fe, en San Luis. Bueno, Tierra del Fuego, creo que hay segunda vuelta. Pero esto demuestra de que el camino que nosotros elegimos ya hace mucho tiempo es la respuesta para poder volver a tener el 10 de diciembre en la Casa Rosada un gobierno de tinte nacional y popular. Esta es la demostración más cabal de que la unidad está en Formosa por sobre todas las cosas. En
En San Luis, el Alberto volvió a ganar la provincia y vuelve a ser gobernador. Reelige 42,3 Alberto Rodríguez Sá, Claudio Poggi de Cambiemos 34,5 y el Adolfo en la pelea interna que habían tenido los hermanos 22,1. Si hubieran ido juntos, hubieran sacado arriba del 60%, como lo hacían habitualmente los Rodríguez Sá. Alberto Rodríguez Sá, reelecto gobernador, esto decía. Esta elección ha sido el triunfo excepcional de una nueva generación de dirigentes. La juventud que ha sido acompañada, yo digo, por el peronismo histórico, debería decir, por todos los políticos históricos que peinamos canas, que han comprendido que la provincia de San Luis necesitaba esta enorme renovación de dirigentes que se ha generado en esta elección. Y en Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en una alianza de radicales con kirchneristas, denominada Forja, es el gobernador electo de la provincia de Tierra del Fuego. Obtuvo el 50,9% frente a la actual gobernadora Roxana Bertone, que obtuvo el 37,8%. Esta mañana hablábamos con Gustavo Melella, anoche entonces, en el momento que se conoció el triunfo, esto decía Gustavo Melella. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos y lo dijimos el primer día. Nosotros vamos a participar porque queremos que en serio, en Tierra del Fuego, todos vivamos mejor. Y sabemos que no nos... El querido Ricardo Alfonsín, quien hoy está más presente que el otro Raúl, perdón. Ricardo no dice nada últimamente. Raúl Alfonsín. Hoy hemos obtenido un triunfo, no hemos derrotado a nadie, nosotros no fuimos contra nadie, fuimos a favor de nuestra gente, a favor de nuestro pueblo. Acá es una formación bastante reciente, en el 2017 surgió de radicales, recordaban allí a Raúl Alfonsín, tiene su representante Gustavo López aquí en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos de la Argentina, que logran ganarle a Roxana Bertone, que tuvo su acercamiento al gobierno de Macri. Tierra del Fuego, una de las provincias que tal vez más ha sufrido la política económica antiindustrial de Macri. Y allí la respuesta fue votar a dirigentes que se opusieron desde un primer momento a estas políticas de Macri y que salieron en defensa de sus territorios, de su gente, de sus industrias. En las dos principales ciudades votaron a candidatos pertenecientes a la cámpora, al sector kirchnerista, que de esta forma tienen ese poder en Tierra del Fuego. Y vamos a ver cómo queda el mapa electoral de la República Argentina, producidas estas elecciones. Formosa peronista, Santa Fe peronista, Entre Ríos peronista, Schiaretti, peronismo cordobés. San Juan peronista, San Luis peronista, La Pampa peronista, Chubut peronista, Tierra del Fuego peronista. En Río Negro, el partido provincial de Beretilnec. En Neuquén, partido Movimiento Popular Neuquino. En Misiones, también un partido provincial, el Frente de la Concordia. Jujuy, la única provincia donde ganó una gobernación, reeligió Gerardo Morales,
y en las primarias de Mendoza, que también ganó el PRO o Cambiemos. Hasta ahora, pintado de peronismo el mapa electoral de la República Argentina. Bueno, seguiremos después con el análisis político. Vamos al otro tema del domingo negro de ayer para los argentinos. Apagón histórico en la Argentina que dejó a 50 millones de usuarios sin luz por varias horas. Antes de ir al análisis con Nico Gandini y también con Fernando Alonso, vamos a ver el minuto a minuto de este apagón histórico que a este momento aún no tiene respuestas del gobierno. 707. Colapso masivo del sistema de interconexión eléctrica, apagón en Argentina, Uruguay y Paraguay. 9:30, la Secretaría de Energía da la primera información. No están determinadas las causas. 2 horas y media después. 9:42, empiezan los trabajos de recuperación. 2 minutos después, tuitea Macri tarde, más 13:44 tuitea Macri. Vamos. 10:20, empiezan los trabajos de recuperación en Cava y provincia de Buenos Aires. 10:30. Informan que las maniobras podrían demorar varias horas. Edesur informa que el apagón afecta a varios países. Recién 10:30 empiezan las informaciones oficiales de las empresas. 11:20. Se prioriza el restablecimiento en hospitales y centros de salud. 12:10. Anuncian que la recuperación total se llevará todo el domingo. La ciudad activa el plan de emergencia para estos casos. 12:15. Fallas en la represa El Chocón y Banderitas que abastecen la región del Comahue. 13:44 recién tuiteó el presidente Mauricio Macri. 13:44 tuiteó el presidente Mauricio Macri. No sé si tenemos el tuit donde dice que van a realmente a informar el secretario de Energía. Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible. Y después, 13:44, iba a decir que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, iba a dar más información. Cuando se produce la conferencia de prensa de Gustavo Lopetegui, no dice absolutamente nada. Vamos a escuchar lo que dijo a esa hora Gustavo Lopetegui. No hay intervención humana. No tenemos más información en este momento de por qué ocurrió. Existe en el marco regulatorio un protocolo de análisis de falla para el cual las empresas tienen que presentar un informe de qué es lo que venía ocurriendo y ocurrió en ese momento. Y ahí sí sabremos por qué ocurrió este evento extraordinario que no debería ocurrir y no debería volver a ocurrir. Nico Gandini, a ver, el gobierno, Lopetegui dice, no sabemos lo que pasa, no sabemos lo que pasó, pero hoy Lopetegui dijo, no volverá a pasar. ¿Pueden estar tan seguros cuando no saben realmente lo que pasó? No, no puede estar seguro, obviamente, o sea, es una sensación de deseo, es una voluntad que tiene el secretario de Energía de decir, bueno, ojalá esto no se repita. De hecho, la decisión que toma el secretario es no usemos más las líneas de transporte, la generación que viene desde Corrientes, desde Yacyretá, de Salto Grande, justamente porque no podemos explicar qué es lo que pasó. Un dato contextual, Gato, para que se entienda qué es lo que pasó. A ver, la falla de ayer, que es un blackout, que es un corte total del sector eléctrico, se produce en un momento donde la demanda era algo así como 12.000, 12.500, 13.000 megas de potencia. La demanda récord de Argentina es algo así como 26.500. Es decir, la falla del sistema se produce cuando el sistema no estaba ni exigido, no había una crisis de demanda, no había una ola de calor en los centros urbanos. Es decir, tenías mucho margen para tomar decisiones y sin embargo algo falló
y generó un colapso, una catástrofe total, que te llevó puesto todo el sistema y vos perdiste control. O sea, Ahora, yo, Nico, escuché hoy entre las explicaciones diciendo, bueno, en realidad falló porque hay sobreoferta, hay sobrestock, tenemos tanta energía que falla el sistema. No, ¿Es no, verdad esto? no es así. ¿O esto es algo más de lo que nos quieren meter para decir, miren lo bien que estamos, que nos falla? Estamos tan bien de energía que nos quedamos sin luz. Es una ridiculez, ¿no? No, yo creo que, a ver, el tema tiene una naturaleza muy técnica, entonces cada uno dice y lleva y orienta la interpretación de la ciudadanía hacia algún lugar. Para que esto no pasó nunca en la historia argentina, te llevó puesto el sistema eléctrico de Uruguay, te afectó el sur de Brasil y parte de Paraguay también. ¿Pasa? Primera vez en toda la historia argentina que pase esto, y la Argentina tiene muy buenos técnicos, gente que tiene 30 o 40 años de despacho del sector eléctrico. Transener tiene buenos técnicos, Camesa tiene buenos técnicos, el SACME, que es el organismo encargado del despacho eléctrico, también tiene muy buena gente. Que haya pasado esto, te digo, a esa gente le duele en su ego profesional porque, de vuelta, fue una desgracia con mucha suerte, te pasó un domingo 7 de la tarde. 7 de la mañana. 7 de la mañana, perdón. Sí, porque si hubiera ocurrido un lunes 7 de la mañana hubiera... Dios nos libre, ¿no? Te digo, Gato, o sea, la parte energética de esto es muy importante, pero más importante es la parte de comunicación, que es lo que trata de proteger siempre el Estado. Cuando ayer se produce este blackout, lo que intenta hacer el comité de crisis que arma el gobierno, que no es que lo arma el gobierno, sino que por protocolo está la decisión de armarlo, que hay gente de defensa, gente de seguridad social, gente de la policía, de los bomberos. De hecho, la gente que vive cerca de donde está este canal, en Palermo, habría escuchado un helicóptero. Es la forma de monitorear lo que está pasando en la vía pública porque no hay otro medio. Claro. La principal preocupación era que no se te caigan las comunicaciones porque si no, no podés tomar decisiones. Claro. Si esto te pasa un martes, un miércoles, un lunes a las 6 de la tarde con la gente tratando de volver a su casa desde el centro hasta el conurbano, en los ascensores, en los subtes, Sí, con la sido un población caos. fuera de su casa, Era un caos. hubiese saturado las redes de telefonía celular, que se saturaron pocas horas después. En ese momento, la verdad que la situación hubiese sido mucho más difícil de manejar. Acá ya arrancamos con una ventaja que era, la gente estaba, la gran mayoría, en su casa, con ánimo de festejar el Día del Padre, no tuvo que volver, con lo cual el tema de transporte no afectó demasiado, y todo el tema de comunicaciones no afectó tanto. Y el que no salió de su casa a las 7 de la mañana se quedó en su casa. Totalmente. Y por ahí hay alguna gente que se despertó más tarde, aquellos que salieron el día anterior, porque no se enteraron, porque en la ciudad de Buenos Aires el 65% de la demanda a las 2, 3 de la tarde ya tenía electricidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó de fondo? Y bueno, ahí es donde hay que empezar a ver los registros. Primero de Transener. ¿Qué es Transener? La empresa que transporta la electricidad. La verdad que la mayoría no la conoce porque no es cliente de esa empresa. Entonces, pero es la encargada de planificar el sistema de transporte eléctrico. Esa empresa en 48 horas va a tener que dar sus registros. Ahí tiene que estar obligada a cubrir segundo a segundo las decisiones que se tomaron en ese momento para que técnicos del gobierno, del Estado, analicen lo que pasó. Y cada una de las empresas, Camesa lo mismo, las distribuidoras, Edenor y Edesur, para los que están adentro, para los que son del interior, también esas empresas van a tener que dar sus registros, abrir sus datos para que alguien los pueda analizar. Ahora, esto no pasa, Gato. O sea, esto no puede pasar. Le pasó alguna vez a Brasil, le pasó alguna vez a Estados Unidos, en India ha pasado algo parecido, pero pensá que para la seguridad de un país que te lleve impuesto el sistema energético te vulnera la seguridad, te deja muy expuesto, la población tiene un riesgo grande. Entonces, en el área de energía, lo que decía Lopetegui es, bueno, tuvimos una falla que no podemos explicar lo que está pasando, y a mí esto lo que me parece muy grave, es que no te pasa en una situación donde tenés demanda pico, ola de calor en Buenos Aires. ¿Me da la sensación, Gustavo? Que la crisis de este gobierno, el ahorro que está intentando hacer, la política de déficit cero, lo llevó a tomar decisiones que forzaron el sistema eléctrico al extremo. Bueno, eso un poco lo decía Nico también al inicio. Puede darse esto. El ajuste llegó a esas áreas. No solo llegó el ajuste a través de la falta de inversiones, no solo llegó el ajuste a través de la menor disposición de medios, sino que el ajuste implica que ayer se haya tomado la decisión de tomar toda la energía que podía generar la represa de Yacyretá y de Salto Grande, porque es la más barata. Si yo tomo esa energía, tengo que pagar menos subsidios a las empresas. Entonces la orden del Palacio de Hacienda es: aprovechen esa energía barata porque yo pago menos subsidio. Y eso forzó todo el sistema eléctrico y llevó a que el 30% de la electricidad, más o menos, Nico, que se consumía en ese momento en el país, provenga de una sola línea de alta tensión. Ahora, intentaron echarle la culpa a Yacyretá y Yacyretá sacó un comunicado diciendo no tenemos nada que ver. Esta pregunta que se hace Fernando, Yacyretá dijo yo no tengo que ver, la represa mía funcionó, lo que falló es el sistema de transmisión. Ahí está, Yacyretá
se despegó del apagón, dijo, el origen del corte de energía en el sistema argentino de interconexión fue generado a raíz por un evento ajeno a la central hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas. Desmentimos categóricamente que la falla se haya iniciado en estas instalaciones. Es decir, primera metida de pata, le intentaron meter la culpa a Yacyretá dijo, nosotros no fuimos. A mí me parece interesante lo que decía Fernando recién, el gobierno está bajando línea de que hay que defender el ahorro, el ajuste, de bajar subsidios al sector eléctrico, a otros sectores también. El problema es cuando ese afán de eficiencia, de reducir el gasto, te lleva puesto o te relaja criterios de seguridad operativa y seguridad técnica. Cuando vos tenés el 30% de la demanda que la cubrís a partir de energía hidroeléctrica, que como decía Fer recién, no consumís gas que es más caro, es una energía más barata, entonces estás cuidando la billetera. Ahora, lo que pasa, Nico, Fernando, lo venimos hablando toda la... 3000% este gobierno ha aumentado la tarifa eléctrica. 3000% para que tenga 50 millones sin luz, para que ayer comerciantes vean cómo perdieron sus muchas mercaderías, que no pudieron vender, por los que en el Día del Padre intentaban vender un manguito más. La verdad que es todo para atrás con el gobierno. Bueno, ayer además de la crisis, obviamente por la falta de energía, la crisis en las pymes, en los comercios fue muy grande. Las panaderías que no pudieron producir ni salir a vender. Hay muchas panaderías que producen durante la madrugada, pero otras que el proceso productivo alcanza la primera mañana. Ayer quedaron fuera del sistema. Las casas de pastas, domingo a la mañana, es el día que trabajan para toda la semana. Es un trabajo muy concentrado en 4 horas. En toda la semana trabajan 4 horas. Esas 4 horas no pudieron trabajar. Fue tremendo. Hubo sectores del comercio que les pegó. Lo que tuvieron que hoy nos decían muchos panaderos, lo que tuvieron que tirar. Porque cremas, todo lo que elementos que no pueden mantener sin energía eléctrica. Nico, en los otros países ya se restableció, todavía hay problemas. Se restableció y te vuelvo al tema anterior, digamos. Sí. Hoy hubo una reunión en Secretaría de Energía donde había una persona de Transener, que es esta empresa que la mitad es de Pampa Energía, que es un holding que encabeza el empresario Marcelo Milden, es la empresa más grande de energía eléctrica del país, y la otra mitad, el 50%, está en manos del Estado Nacional. El director general de Transener lo que decía concretamente es, teníamos una línea de alta tensión que está en operación y mantenimiento desde abril, y si hubiésemos tenido esa línea en práctica, probablemente esto no hubiese pasado. Ahora, si esa es la versión que da el representante de una empresa privada, y después cuando hablas con gente del gobierno te dice, no, pero pará, nosotros eso no incidió. Ahí también hay un problema de mensaje, porque no podés explicar una falla que es gravísima, ni siquiera está claro quién es el interlocutor, si es el representante de una empresa privada o si es el funcionario que es quien tiene que dar la cara. ¿Sabés qué va a pasar con esto, Gustavo? Van a volver a una ofensiva por privatizar ese 50% que está en manos del Estado, por decir que hubo ineficiencia, que la culpa es del Estado, porque está metido en esa empresa, y van a querer, en lugar de decir la ineficiencia fue del sector privado, tenemos que estatizar ese 50%, van a decir la ineficiencia es del Estado, tenemos que vender, privatizar ese 50%. Hoy se habló mucho, Fernando, de Yacilec, que es alguna empresa de Macri que nos hemos ocupado acá por la deuda fiscal que tienen, ¿no? ¿Que Yacilec tiene algo que ver? Yacilec es la empresa donde supuestamente se originó todo este conflicto, porque es la que transmite la energía desde Yacyretá hasta que la pone a disposición de Transener. Dicen que la falla se originó ahí, pero Yacilec no es la que opera el sistema, la que opera es Transener, por lo tanto la culpa es de Transener. Ahora, si hubo falla física, seguramente va a saltar que Yacilec tuvo algo que ver, porque las fallas físicas, sí, los fierros son de esa empresa. ¿Es una empresa de Macri? Donde Macri vendió en el 2016 sus acciones, ¿sabés a quién se las vendió? A su familia. Claro. Así que quedó todo en familia. Y es una deuda, una empresa que tiene 50 millones de deuda por impuesto a la ganancia de 2010, que actualizada da varios miles de millones de pesos. ¿La FIM no se la reclama? Se la reclama, fueron a la justicia, perdieron todo. Y no pagan. Pero no pagan. Están como el correo. Qué bien. No, te agregaba nada más. Yacilec además tiene otras empresas adentro. Está Enel, que es la dueña, es la italiana, que es la dueña de Sur, está ahí adentro. Tenés Grupo Rogio, que está adentro. Tenés una empresa italiana que se llama Impregilio. Tenés Electroingeniería también, que está ahí adentro. O sea, es una empresa donde hay muchos empresarios que tienen un rol en el transporte. El Grupo Sogma tiene un porcentaje minoritario. Es una empresa grande. Sogma también tiene otra empresa de transporte que maneja otra línea, que en este caso no tuvo problemas, sino que mantuvo la eficiencia ahí. De vuelta, hay un tema que hay que debatir ahí, es hasta dónde la familia presidencial puede tener una participación
en activos estratégicos de energía, y alguien tiene que dar ese debate de fondo. Lo que dice el Grupo Sogma es: nosotros tenemos el 5% de esa empresa, no tenemos el management, es decir, no tenemos la gerencia, no tenemos el control. Bueno, sin embargo, que lo explique alguien del gobierno también eso. Por supuesto, lo que pasa es que justamente estas son las cosas que el gobierno no explica. ¿Cómo una empresa que pertenece a la familia presidencial, que tiene esta deuda con el Estado, ¿no?, que le reclama al Estado y que no pagan y manejan una de las áreas que realmente tiene que estar en poder del Estado? Porque un servicio esencial como la energía tiene que estar todo en poder del Estado. Me parece, en mi opinión. Por lo menos la operación seguramente tiene que estar en manos del Estado. Uno cuando habla del tendido de las redes, la mayor parte del tendido de las redes eléctricas en Argentina, o lo hizo el Estado, o lo hicieron empresas del Estado, o se hizo con financiación del Estado, porque en la última etapa participaron, ¿no?, grandes empresas en la construcción y en el tendido. Pero el financiamiento atrás de todo eso está a la mano del Estado. Pues son obras que son de largo aliento, no son obras que se puedan recuperar en 10 años la inversión que se hace, no son obras que se puedan recuperar con las tarifas, y por eso estamos pagando estas tarifas, porque el gobierno dice hay que cubrir con tarifa todo esto. Es imposible desarrollarlo. Bueno, Nico, gracias. ¿Tenés algún otro dato más? No, un dato, uno cortito nada más. La pregunta es, a ver, tenés redes sociales, tenés Twitter, Facebook, tenés muchas redes sociales. Ayer se te cae la electricidad, la televisión no la tenés, las radios tampoco. Me sorprendió enormemente que el Estado no aproveche esa fortaleza comunicacional, por lo menos para informar a la población, a aquellos que estaban varados, qué se podía hacer, digamos. No, con una salvedad. Digo, a ver, a mí me llegaron todas las fake news, Discúlpenme la expresión, los agarró en bolas. No, pero, los agarró en bola y no supieron responder. Por eso hablo yo. El mejor equipo de los últimos 50 años ni siquiera sabía cómo comunicar a la población, lo que era un caso inédito. Y te siguen hoy, 24 horas después, diciendo: en 15 días te vamos a informar. Quédate, esa te la debo, pero quédate tranquilo, En 15 días. Es la naturalización que este gobierno hace hasta de las crisis, porque esto es una crisis gravísima lo que ha pasado ayer. Más aún revertían en el discurso diciendo qué rápido que lo resolvimos. El discurso oficial claramente fue lo que está diciendo Nico, hicieron circular audios diciendo: con los CAE esto hubiese sido una tragedia. Les pasó a ellos, no les pasó al gobierno anterior. Bueno, pero tienen que poner la palabra acá en algún momento. Claro, es decir, toda la usina de jefatura de gabinete dedicada a las redes sociales trabajó muy bien, pero no en informar lo que estaba pasando. Los trolls, trabajó muy bien. Los trolls hicieron horas extras ayer domingo. Sí, muchachos, menos troll y más información veraz a los argentinos. Bueno, también acá vamos a hablar, porque la próxima hora vamos a hablar con Federico Bernal, con Bassano. Aquí una vez más yo digo, la pasividad y la tranquilidad de los usuarios y de los consumidores, yo creo que solamente en la Argentina, gracias, Nico. Un placer. Gracias, como siempre. Ya volvemos también con Fernando enseguidita. Pedro enseguidita, Sí. Le estamos saludando esta noche a nuestro amigo Alfredo Serrano, doctor en Economía. ¿Qué hubiera pasado en España si se da un caso de esta naturaleza? No sé si se dio en algún momento en España, Alfredo. No se ha dado, buenas noches, Gustavo. No se ha dado en España. No se ha dado. Mis papás me preguntaban. ¿Ah, sí? ¿Qué pasaba? Claro, porque además tuvo repercusiones a nivel mundial ayer, Pedro. Sí, por supuesto. Y ahí no entra el discurso K o no K, ¿no? Porque decían, es de este gobierno. Sí, sí. La prensa uruguaya, por supuesto, en primer lugar. Muchos comunicados rápido en el Uruguay diciendo: no es nuestro, esto tiene que ver con la Argentina. Y tenemos la tapa del diario El País, tal vez el diario más importante de Uruguay, apagón histórico en la región. En la prensa brasileña tuvo menos repercusión, encima están muy metidos con problemas internos y con el fútbol, pero a nivel internacional, sin lugar a dudas, que estuvo en muchísimos lugares. Y te preguntaban tus padres, Me Alfredo. preguntaban y yo no sabía qué decirle porque no había información oficial. De hecho, durante toda la mañana de Buenos Aires no sabíamos qué decirle porque la portada en España, todos los noticieros de allá estaban diciendo que había un apagón en 3 países y que se había originado en la Argentina. Así que bueno, ojalá no pase esto en España durante bastante tiempo. Bueno, Alfredo ha estado ya, es director de CELAC, es una agencia, ellos son españoles, pero trabajan mucho en América Latina. ¿Cuántos países? Siempre te pregunto. Hemos hecho ya 12 encuestas en 15 meses en 7 países de Latinoamérica. 7 países. Y han realizado la segunda encuesta, ¿no? Acabamos de la terminar. segunda encuesta que acaban de terminar en la Argentina. Bueno, comentanos.
Lo primero, hicimos un mapa de sentimientos respecto a Alberto Fernández y lo comparamos con el mapa de sentimientos y sensaciones que tiene la gente con Mauricio Macri como dos grandes candidatos presidenciales. Lo más llamativo era que en el caso de Alberto Fernández, el 41% eran sensaciones positivas y el 27% eran sensaciones negativas. 41,8 sensaciones positivas, 27,1 negativas, ¿no? En el caso de Macri hay que recordar que el dato es 70 sensaciones negativas respecto a Mauricio Macri. Es decir, hay un saldo neto muy negativo para Macri en sus sentimientos. El rechazo para Macri es el 47%. En el caso de Alberto Fernández se llama mucho la atención sobre todo su fortaleza, que es el respeto y la confianza. Son grandes pilares que tiene en el caso de Alberto Fernández en comparación con Mauricio Macri, que los datos hablan por sí solos. Hay un 47% de las argentinas y argentinos que le tiene un rechazo. Las sensaciones positivas de Macri son muy chicas, son cada vez más a la baja. Podemos mirar también, por ejemplo, el tema de expectativas. Hemos preguntado, con independencia de quién vaya a querer a votar, ¿quién cree que quién va a ser presidente en la Argentina? Y este dato es muy llamativo porque el 46,2% en la Argentina ya cree que la fórmula Fernández es la fórmula ganadora presidencial. Y en cambio, solo el 21% cree que es Mauricio Macri el que podría ganar la elección. Hay un dato que es muy llamativo entre los propios votantes de Macri, que son los desesperanzados. Es decir, entre los votantes de Macri, 4 de cada 10, entre sus propios votantes, 4 de cada 10 ya cree que no va a ganar la elección. O sea, al interior de su propio fidelidad, de su grupo fiel de votantes. ¿Y eso cómo se toma? ¿Qué son? ¿Votantes de Macri decepcionados? Desesperanzados. Con Macri? Desesperanzados porque ya no creen que el propio presidente Mauricio Macri vaya a obtener la victoria en octubre, ni siquiera en primera vuelta, ni siquiera que vaya a haber balotaje. La mayoría, 46,2, ya cree que la fórmula Fernández es la ganadora. No estoy preguntando por intención de voto, sino qué cree la gente que va a pasar más allá de su preferencia. Y esto es interesante porque, por ejemplo, en el caso de Labaña, solo el 2% de los argentinos cree que podría ser presidente. Es decir, se va desinflando la esperanza o la posibilidad real de que Labaña pueda llegar a ser presidente. Es decir, no habría espacio para una tercera fuerza. No hay. De hecho, ya empieza a haber una polarización entre la expectativa. Insisto, más allá de a quién vayas a votar, la gente ya cree que la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner sería la ganadora en un más del 46%, y en el caso de Macri, solo el 21% está creyendo que es presidente. Si nos vamos a intención de voto directamente, preguntamos fuera del escenario Massa. Hicimos múltiples escenarios. Es una encuesta otra vez nacional, 2.000 casos en todo el territorio nacional. Siempre nos gusta trabajar en ese formato. Y la estimación de votos, sin ningún tipo de manipulación, sin proyección, Alberto Fernández como presidente, la fórmula es 42,8. Es decir, obtendría la presidencia con 42,8, Mauricio Macri 26,4. La diferencia es de 16 puntos. Hemos querido mirar todas las encuestas que se han producido en la Argentina desde que Alberto Fernández dijo que iba a ser el candidato a presidente. Y cuando se quita Massa, estaríamos muy parecidos a lo que dice Gustavo Córdoba o lo que dice Fernández, la última que hizo. Sí. Es decir, los datos son muy similares. Labaña, un 9%, Del Caño, 3,8%, otros, que podía esconder la fórmula Expert, 2,2%. O sea, pero es que incluso preguntamos si hubiera habido Massa. Y en cambio con Massa la diferencia también sigue siendo de 14 puntos a favor de la fórmula Fernández. Si miráramos con lupa, veríamos que comparando mayo con junio hay un efecto de Alberto Fernández de unos 3 puntos. Y si miráramos qué pasa con Massa, con el hecho de la retirada, habría un efecto de 2 puntitos más en el caso de Massa. Es decir, la suma de Massa, pregunto directamente, ¿Massa suma en el frente de todos? 2 puntos. Porque, de hecho, no hicimos... Ayuda a crecer 2 puntos. Ayuda a crecer, igual que 3,5 ayudaría a crecer la fórmula Alberto Fernández en comparación con la estimación de voto que tenía Cristina Fernández de Kirchner. El techo electoral, por ejemplo, de Alberto Fernández, es decir, hasta dónde podría llegar, es hasta un 46%. Sube 1 punto más respecto a lo que tenía Cristina. Son los 2 puntos que le da el triunfo en primera vuelta, ojo, Y puede ser. Son los 2 puntos que le da el triunfo en primera vuelta. Porque con 46 ya no importa la diferencia. Obvio. De hecho, incluso... Es decir, Alberto tiene mejor techo que el que hubiera tenido Cristina Fernández de Kirchner. 1,3 más
que Cristina Fernández de Kirchner, y además interesante, cuando uno mira con el zoom en la estimación de intención de voto de Alberto Fernández, mejora mucho en el rango de edad entre 35 y 50 años. O sea, Cristina Fernández de Kirchner tenía una muy importante votación en el rango 16 a 34 años. Sin embargo, tenía mayor dificultad en ese rango de edad entre 35 y 50, que es donde Alberto Fernández obtiene su mejor valoración, el mejor mapa de sentimiento, la intención de voto. Es el lugar fuerte que complementa mucho el rango de edad que tenía Cristina Fernández de Kirchner entre esa población joven de 16 a 35 años. Ahora, respecto, digamos, porque acá es muy interesante, yo te estoy escuchando con mucha atención, porque además vos, de no estar contaminado de la escena nacional, por eso es muy importante, con una visión donde has trabajado con otros países donde le han pegado justo. Digo, el momento de la coyuntura crítica para la economía en la Argentina, ¿eso cómo afecta? Porque acá el gobierno, habrás escuchado, el gobierno frente a las derrotas electorales dice, ganan los oficialismos provinciales, no nos toca a nosotros. Pero uno la verdad dice, como a comparación a ayer, votó peronismo en Santa Fe, votó peronismo en San Luis, 70% votó peronismo Formosa. La verdad que a uno no le entra en la cabeza que allí esos votantes de Alberto Rodríguez Sá, de Infrano, de Perotti vayan a votar a Macri, ¿no? No sé ustedes qué análisis hacen. Nosotros hay una pregunta directa que hicimos a todos los no votantes de Macri, que es el 73% de la ciudadanía argentina. Y dijimos, ¿tienes temor a que vuelva la crisis del 2001? Y el 60%, entre todo ese espacio electoral, dijo que sí. Directamente se constata lo que habíamos hecho. Ahí está, esto es interesante. La gente en un 60% cree o tiene temor a que pueda volver una crisis como el 2001. Literalmente, además la pregunta es ¿Con directa. Macri en el poder? Con Macri en el poder, de hecho... el macrismo te la va a cambiar y dice No. esto si gana, si gana el populismo. Porque preguntamos en mayo cuáles eran los temores de la vuelta de Macri. Y la principal razón que argumentaba la gente era la posibilidad de un colapso como el 2001 y la posibilidad de un default como el 2001. Es decir, la gente tiene en la memoria colectiva que vuelve ese escenario. De hecho, no lo hemos mostrado, pero medimos la evaluación actual que se tiene sobre Néstor Kirchner. Ajá. Actual. Nos llamó poderosamente la atención que el 69,6% de la ciudadanía la ve positiva, lo cual se explica mucho en esa relación con Alberto Fernández, que tenga también esos sentimientos tan positivos y una intención de voto relativamente elevada. Incluso miramos la evaluación de Cristina Fernández de Kirchner a día de hoy, es 60%. Y miramos la de Macri y está por debajo del 25%. Claro. Ni siquiera su núcleo duro votante, cuando miras con lupa la cuestión económica, lo valora positivamente en Ahora, materia vos sabés económica. que es muy interesante porque anoche, yo lo vengo comentando desde anoche, un encuestador que me merece mucho respeto, que es uno de los más antiguos de la Argentina, que midió durante 12 años el socialismo en Santa Fe, se conoce toda la provincia de Santa Fe al dedillo. 8 de la noche me mandó un WhatsApp diciendo, gana Perotti por 3 puntos. Y me la jugué y fue así, ganó por más todavía. Y anoche él me decía, fíjate el número final de Perotti, que fue 40. Dice que en Santa Fe, por eso tienen números similares, la fórmula, Alberto Fernández, Cristina Kirchner mide 41-42% frente a 23% de Macri y está más alto La Baña, 13% en Santa Fe. Digo, estos números que vos das con los que está manejando este consultor son muy similares, ¿no? Salvo en Capital, de las 7 regiones Claro. que dividimos el país, en todas ellas hay una diferencia muy significativa. Capital gana Cambiemos. Sería la única que gana Cambiemos. ¿Y en provincia? En provincia hemos medido literalmente, además hemos inflado Sí. un poco la muestra para tener, y la diferencia es de 11 puntos. 41 la fórmula Axel Kicillof-Magario, Vidal 30,8. ¡Epa! Y Es la Caamaño primera esta que se conoce, ¿eh? acabamos de jugada. hacerlo, acabamos de hacer en provincia, Es además jugada. es 11 puntos a favor. Es decir, que mantiene la fidelidad del voto a la no habría corte. No habría corte según esto y nosotros siempre presentamos la boleta tal como está prevista el día de la cita electoral. De hecho,
es 11 puntos de diferencia, se baja un poco la diferencia con respecto a la tirada nacional, que sería en torno a 15 puntos, se baja, pero teniendo en cuenta que cada año la medimos y es 8,4%. Habría como 8,4 en la fórmula todavía, dejando a Massa en la boleta como estaba hasta hace pocos días. La fórmula sería de 8,4 y 41 sería la fórmula Axel Magario, sería la más relevante. Es interesante lo que decía Gustavo respecto al tema del mapa electoral que mostrabas antes, porque también preguntábamos cuál es la identidad política que la gente se autopercibe. Y es que, a diferencia de lo que dijo Durán Barba durante mucho tiempo, la gente en el 25% se cree peronista. 25%. No es la primera identidad política porque le supera el antimacrismo, que es el 26,7%. Hoy en día, si ponemos un conjunto de identidades políticas, Cambiemos, Radical, Anticá, Antimacrismo, la principal es el antimacrismo. ¿Hoy el antimacrismo? 26,7%. El peronismo sería la siguiente en un 25%. Cambiemos solo el 7%. Incluso lo radical tiene mayor relevancia, un 10%. Un poco tiene sintonía con el mapa electoral que planteabas de esa victoria permanente del peronismo, es que esta identidad política sigue más viva que muerta, o más viva de lo que decía el relato de Durán Barba hace tiempo. Bueno, Alfredo, muy interesante, ¿eh? Te agradezco mucho, y que hayas elegido este programa para presentar esta encuesta. Pedro Brigger. Hablando de identidades políticas, ayer hubo elecciones en Guatemala y una dispersión extraordinaria. 19 fórmulas presidenciales para acceder apenas a un cargo, ¿no? A 2 cargos, presidente o presidenta y vicepresidenta. La dispersión fue tan grande que la que encabeza la elección se llama Sandra Torres con el 25% de los votos, y quien va segundos tiene 13%, el tercero 11%, la cuarta Telma Cabrera, una indígena maya, la gran sorpresa de las elecciones, el 10%. Votó el 60% de la población en Guatemala, uno de los países más pobres de la región, y 19 candidaturas marcan la dispersión. Justamente hay balotaje, esto está clarísimo porque ninguno alcanzó la posibilidad de ganar en primera vuelta. Un dato respecto de Guatemala que se habla bastante poco, y la consigna de Gustavo Silvestre siempre es la realidad. 46% de los menores de 5 años sufren desnutrición, esto lo dice la UNICEF. Según la oficina de UNICEF en Guatemala, para revertir la desnutrición crónica de Guatemala se necesitarían 100 años, escucharon bien, 100 años según datos de UNICEF para revertir la situación de desnutrición crónica en Guatemala. Y se habla muy poco de lo que pasa en Guatemala, porque esa es la realidad latinoamericana. Aprovechamos el proceso electoral para mencionar esto. También tenemos que decir que hoy murió, no queda muy claro en qué circunstancias, el primer presidente electo democráticamente de la historia de Egipto. En el año 2012, Mohamed Morsi fue electo presidente después de la revuelta del año 2011 que llevó a la caída de Hosni Mubarak, que todavía está vivo, que ejerció el poder durante 40 años. En su momento ganó las elecciones, al año fue depuesto por una conjunción de protestas sociales, y las Fuerzas Armadas, que de hecho gobiernan hasta el día de hoy, lo metieron preso acusado de espionaje, de terrorismo. Un detalle: Egipto hoy es un gran aliado de los Estados Unidos. Si no, seguramente ustedes hubieran escuchado mucho más que en 6 años de prisión recibió apenas 3 visitas de familiares. No le permitieron ver más familiares en 6 años de prisión. Pero como digo, es un gran aliado de los Estados Unidos, por lo tanto, las grandes cadenas de televisión, de diarios, de agencias de noticias, no lo mencionan lo suficiente. Tampoco mencionan otro dato. Es terrible, pero hay que mencionarlo, para eso estamos nosotros. Debajo de Egipto está Sudán. Debajo de Sudán está Sudán del Sur, un país que nació en 2011. 6 millones de personas sufren hambre, 60% de la población. Y no hay grandes campañas internacionales para analizar lo que está pasando en Sudán. Pero es la realidad, por eso acá se lo mencionamos. Muchas gracias, Pedro. Y gracias, Nico, nuevamente. Un gustazo tenerte. Un placer. Te vamos a seguir molestando estos días. Cuando quieran. Para nosotros es un gustazo. Enseguidita está Juana Morín, aquí con nosotros, obvio. Está recorriendo el país, pero está aquí con nosotros. Viene de La Rioja, un saludo muy grande a todos los riojanos que nos han enviado saludos. Enseguidita, Juan Amorín, peajes, nuevamente los peajes frente a una denuncia y el gobierno de Macri. Y seguimos hablando sobre lo que realmente pasó ayer
con el histórico apagón. Va a estar Federico Bernal. ¿Y hay planes de acuerdo a lo que podés pagar para las obras sociales y los planes de salud? Con Daniel Goyán hablamos de este tema. Enseguida.